En este canal te invito a reflexionar diversas formas de ver la vida con una mente abierta. Leyendo con Laura Cepeda no solo es un podcast, es una forma de vida. Comenzamos. Hola, bienvenidos a un nuevo video de Leyendo con Laura Cepeda. Muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por estar suscrito. Cada vez somos más y eso me emociona y no tengo palabras para agradecerles todo este cariño y todo este recibimiento que ha tenido durante estos meses. El día de hoy les traigo un tema muy interesante, muy padre, de estos temas que a mí me gustan mucho. Y pues todo empezó, ¿se acuerdan que hay otro video que también se los voy a dejar por aquí, donde les platico mi primer story time, así se llama el título del video, mi primera vez, porque es la primera vez que hacía una story time, donde les platico 3 anécdotas de mi infancia. Y una de mis anécdotas fue, ¿se acuerdan que yo soy, o era, no sé cómo decirlo, campeona nacional de oratoria? A mí me encanta la oratoria. Apenas que vi esta serie de Gambito de Dama, esta serie de Netflix, la serie más vista de Netflix por encima de The Crown, me sentí identificada con esta chica. Es una niña que en los años 60 le encantaba el ajedrez de la nada y empezó a entrar a concursos de ajedrez y fue ganando y ganando y ganando y ganando y ganando y ganó todos los concursos de ajedrez y toda la gente se sorprendía por la pasión, bueno, por todo el conocimiento que como una niña, como una mujer podía ganar, cómo le podía ganar a los hombres los juegos de ajedrez. Pero más que su sabiduría era su pasión por este juego. Pues a mí me sucedía lo mismo. Yo tenía una pasión por la oratoria, hasta la fecha me encanta todo lo que fuera oratoria. Desgraciadamente quisiera que lo voy a crear, si no, más concursos de oratoria, que después del nacional hubiera habido, bueno, me hubiera encantado, ¿no? Por eso entré después a concursos de debate, por eso entré también a Toastmasters, donde yo fui presidenta de Toastmasters. También entré a todos los modelos de la ONU, todo lo que era hablar, discursos, argumentar, para mí era mi felicidad, ¿no? Discursos, después fue a lo que yo me dediqué en el gobierno de México, a hacer discursos a los políticos, ¿no? Los discursos me encantaban, me fascinaban. En un día de repente me tenía que chutar 10 discursos y me salen las palabras, pero bueno, es lo que más me gusta hacer. Y pues todos estos discursos salen y todo este contenido sale pues de todos los libros que he leído y de toda la lectura que tengo desde niña, ¿no? Porque alguien que nunca ha leído y le dices, ponme a hacer un discurso, pues es muy difícil que lo haga. Lo puede hacer, pero no tiene como esa facilidad. Y bueno, sí es por mis lecturas, pero también es por la pasión que a mí, yo tengo esa pasión por hablar, por leer, por ayudar a la gente desde niña, ¿no? Desde niña siento que tengo una misión, siempre me he considerado, como les digo, alguien pues no normal para mi edad. Ahora ya siento que soy cada vez más normal, pero en ese momento que una niña de 7 años, 8, 9 años tuviera como toda esa pasión por ese mundo tan desconocido, pues no era normal. Y pues bueno, entonces en estos concursos de oratoria, la chica esta de Gambito de Dama pues ganaba dinero. Yo no ganaba dinero, como me hubiera gustado, ¿verdad? Poder ganar dinero para poderme comprar lo que yo quería en ese momento, o para poderme comprar libros, más libros, porque como les comento, mis premios eran pues medallas de oro, que no eran de oro, eran de chocolate, flores, libros, pero a veces libros de Dios, o así, que yo quería como otro tipo de libros. Y pues mi mamá para completar como ese premio me llevaba a la librería y me decía que escogiera lo que yo quisiera. Y pues yo salía con 7 libros y mi mamá decía, no, hija, no tengo dinero para comprarte 7 libros, pues porque cada libro de 400 pesos, de 700, imagínense, ¿no? Entonces salía con uno. A lo mucho cuando les rogaba le decía, mamá, por favor, me compraba 2 libros. Pero ya, no más. Y a un autor que me encantó y que me chuté toda la saga fue J.J. Benítez. Me chuté toda la saga de Caballo de Troya. Él es el autor de Caballo de Troya. Pero a la edad de 7 años, a mí me sorprende, yo veo a mis hijos y aunque yo les inculco mucho la lectura, pero ellos no tienen como esa misma pasión que yo tenía a su edad por esa, devorarme libros, ¿no? Y de informarme y de saber y de aprender, y que a veces la gente se quedaba sorprendida, la gente que tenía oportunidad de hablar conmigo, de todo el conocimiento que yo traía.
¿no? Que yo me podía poner a debatir con mi papá, que a veces mi mamá me decía, estás loca, ay, Laurita, estás loca con tus temas, ¿no? Pero a mí me encantaba toda esa información y pues imagínense qué sorprendente ver una niñita de 7 años que te esté hablando sobre Caballo de Troya, sobre JJ Benítez, porque les voy a platicar este libro, no sé qué platicarles primero, si del autor o del libro. Bueno, este libro, es una saga, son 10 libros, los tengo yo todos en México, por eso les digo, cuando alguien le dijo a mi mamá, tírale todos esos libros, ¿para qué lo quiere? Yo así de, no, porque cada libro me representa y representa una parte de mi historia, y que le digo, mamá, si a ti a lo mejor ya te estorban un poco o eso, no te preocupes, yo me los voy trayendo poco a poco a España, pero no me los tires porque yo tengo un sueño, mi sueño es tener una biblioteca en mi casa. Yo tenía un tío, mi tío Carlos, que tenía una biblioteca y para mí eso era la juguetería, ¿no? Eso era la dulcería, era un sueño y cada que iba a Querétaro y que me iba con él a desayunar y todo, me encantaba estar en esa biblioteca, me encantaría tener una casa con biblioteca, como verán poco a poco pues voy llenando ahí libros, quisiera tener todo este mueble, lo quiero tener lleno de libros, pero libros que yo he leído, porque hay gente que tiene así sus muebles, pero a veces van a una librería, me he enterado de casos que van a una librería y ponen, ¿no? O nada más así como de, ¿cómo se dice? De utilería. No, esos son libros que hemos leído, que a mi esposo también le gusta leer mucho, y de ahí también estriba que podemos platicar y platicar horas y horas y horas sobre todas estas informaciones. Yo me fui siempre por me gusta mucho, yo no leo novelas, a mí no me gusta leer novelas de amor, eso no. Yo siempre me he ido por lo metafísico, me he ido cosas que yo pueda aprender algo, ¿no? Por todo lo político, ensayos políticos, sociológicos, de sociología, de antropología, metafísica, bueno, ni se diga. Entonces, bueno, cuando yo descubrí este Caballo de Troya, empecé a comprar el Caballo de Troya 1, 2, 3, compré los 10 tomos. 9 y el último que es Los Diarios del Liceo, los tengo yo todos, me encantaron. Y pues Caballo de Troya, y así les tengo que empezar a platicar del autor para después poder platicarles del libro, porque bueno, ¿quién es JJ Benítez? JJ Benítez es un autor español, su nombre completo es Juan José Benítez, es originario de Pamplona, España, tiene ahora actualmente 74 años, uno de mis grandes sueños es algún día conocerlo, él ya se ha retirado de este mundo literario, dice que él ya no quiere seguir escribiendo, que uno de mis sueños de venirme a España era eso, que cuando sacara su próxima obra yo la iba a comprar, o en la feria del libro que se hace aquí en Madrid cada año, iba a ir a verlo corriendo y que un autógrafo de él, ¿no? Que me firmara uno de sus libros, poderlo conocer, poderlo felicitar por sus grandes obras, porque con él gran parte de mi infancia, él me acompañó en estos libros, ¿no? Y más desde los 7 años, imagínense, es un autor que cada que sale una obra nueva, voy, corro y la compro, y pues me encantaría conocerlo, me encantaría que me firmara uno de sus libros, me encantaría decirle que sus libros me han acompañado durante gran parte de mi vida, que soy lo que soy por gran parte de sus libros, me encanta cómo escribe, muchísimas gracias por todo esto que ha hecho durante todos estos años, ¿no? Que ha impactado mi vida y la de miles y miles de personas. Y pues bueno, Juan José Benítez él estudió periodismo, trabajó en varios periódicos, en el periódico de Murcia, después trabajó en el Heraldo de Aragón, y ahí fue donde, como pues acababa de llegar a ese periódico, le pusieron las notas como de lo paranormal. En ese momento había algunos avistamientos de ovnis, entonces como que le dijeron, a ver, cubre esta nota. Entonces, bueno, le interesó tanto ese tema a él, de ovni, de los avistamientos de ovnis, pero dice que esa nota se la daban cada 6 meses llegaba una nota así o algo, y que dijo, a ver, momento, yo no tengo que esperar a que me estén pasando este tipo de notas, ¿por qué no renuncio a este trabajo y me dedico a esto? Si realmente esto me está gustando, lo de los ovnis, lo paranormal, ¿por qué no me dedico realmente a escribir sobre esto? Entonces dice que, bueno, en ese momento se acababa de casar, sus hijos pequeños, y que fue valiente, renunció a este trabajo que tenía en el Heraldo de Aragón y él empezó a escribir, ¿no? Escribir sobre esto, y en un principio no le iba muy bien porque nadie quería publicar sus libros porque son temas muy controversiales hasta la fecha en 2020, sobre todo por los escépticos, ¿no? Pero habemos mucha gente que sí creemos
que hay tanta información al respecto que algo de verdad tiene que haber, ¿no? No podemos ser escépticos y decir, no, eso no existe, no existe. No podemos ser tan egoístas y decir, solo vivimos en este plano, ¿no? Tiene que haber más allá, o sea, no somos los dioses, tiene que haber fuera de nosotros mucho más información al respecto, y que tanta gente la haya visto, y no del mismo país, sino de diferentes países y de diferentes regiones y de diferentes idiomas que cuenten lo mismo, es porque algo sucede. Entonces, bueno, él se empieza a dedicar, primero no le iba muy bien. Cuando le fue bien fue cuando sale Caballo de Troya, pero antes de empezar con Caballo de Troya, que jamás pensó que lo iba a escribir, no estaba ni en su mente escribir Caballo de Troya, pero él empieza a hacer investigaciones sobre el sudario de Turín. Este sudario de donde envolvieron a Jesús y bueno, toda esta información. Y entonces me encanta porque también tiene muchísima relación con México, y pues al ser mexicana me encanta eso. Fue a la Ciudad de México a una entrevista con Jacobo Zabludovsky a hablar acerca de esto, de las investigaciones que él había tenido sobre el sudario de Turín. Y entonces habla tan bonito de Jesús en esta entrevista que tiene con Jacobo Zabludovsky, que la he buscado y no me aparece, pero bueno, él en una de sus entrevistas dice que tuvo tal impacto la forma en que él habló de Jesús, que al final de la entrevista recibe una llamada en la radio, le dicen que ha recibido una llamada de un señor que lo localice, que por favor le llame. Y entonces, porque antes, pues ahora todo por internet, por Twitter o por WhatsApp, pero en ese entonces, pues tú llamabas a las radios, ¿no? A los programas de radio. Entonces, bueno, JJ Benítez termina de hacer la entrevista, habla por teléfono a esta persona, y esta persona nunca le quiso decir su nombre, nada más dijo que era el mayor. Y le dijo que había escuchado su plática y cómo hablaba de Jesucristo, que lo había impactado mucho, que él tenía información que él sabía que le podía servir a JJ Benítez. Entonces se reunieron en una cafetería allá en la Ciudad de México y él entregó pues mucha información, ¿no? Muchos sobres cerrados, y solamente le dijo que él había trabajado en la Armada Americana en los años 60 y que el gobierno americano pues había estado haciendo muchas pruebas sobre viajes astrales, sobre la regresión del tiempo, sobre cómo poder viajar pues a través del tiempo, todas estas historias que a veces se nos parecen sacadas de una película o que se nos parecen de ciencia ficción, pues es todo lo que, y tiene mucha lógica que los gobiernos tengan como todos estos estudios, todas estas investigaciones, y sobre todo en esa época que era el mero centro de la Guerra Fría, que Estados Unidos y la URSS tuvieran como todo este tipo de investigaciones. ¿Para qué? Pues para pues tener armas más avanzadas, ¿no? Se dice que nosotros vamos teniendo como avances tecnológicos, pero son avances tecnológicos que ya los gobiernos, sobre todo el americano o el gobierno ruso, son conocimientos que ya tenían ellos 40 años atrás, ¿no? Un iPhone, dicen que son conocimientos que ellos ya tenían desde mucho tiempo atrás, el internet, son cosas que ellos ya utilizaban hace 40, 30 años y que poco a poco van sacando al público para que no haya un descontrol total. Y la verdad yo sí creo todo esto. A veces piensan que todas estas creencias son de personas ignorantes, pero en mi punto de vista les puedo decir que yo no soy una persona ignorante, que después de haber leído tanto, de haber sido egresada de la universidad de donde soy egresada, de todos los estudios que tengo, yo no me considero una persona ignorante y sin embargo lo creo. Creo esto porque hay que usar un poco la lógica, ¿no? Y hay que ver un poco, hay que estar un poco conscientes de la gente cuando lo platica, cómo sus ojos están llenos de verdad, y no creo que todo se pueda engañar o se pueda inventar. No digo que no todos, ha de haber muchos charlatanes, pero también hay gente muy preparada y que pues habla de todo esto al respecto. Entonces, bueno, dice que en uno de esos estudios, que él estuvo en un estudio donde el objetivo era viajar a través del tiempo, y que él estuvo en ese estudio donde sí se logró viajar a través del tiempo a la época de Jesús, y que entonces por eso él había quedado tan impactado de cómo hablaba de Jesús, porque en todos estos archivos que él le daba, en todos estos documentos, hablaba sobre ese viaje, cuando regresaron el tiempo al año 0, al nacimiento de Jesús. Entonces, y ya,
y dice que se despidieron. Él también no quiso decir mucho, no dijo su nombre, se desapareció. Bueno, ese día terminaron de tomarse un café tal y jamás lo volvió a ver. Entonces él llega a España, se pone a investigar todos estos documentos y queda maravillado y asombrado con toda la información que había. Y dijo, tengo que escribir al respecto. Y este plan se llamaba Caballo de Troya, cómo regresar al pasado y conocer a Jesús. Y él dice que sí lograron viajar al pasado y que sí lograron conocer a Jesús. Y bueno, él queda maravillado con todos estos documentos y esta información. Y él dijo, tengo que hacer un libro al respecto. Y de ahí nace el libro Caballo de Troya. Él pensó que solo en un libro iba a poder escribir toda la información, pero todavía ni empezaba y ya llevaba un libro de 400 páginas. Entonces es por eso que este libro lo divide en 9 tomos, imagínense. En 9 tomos donde efectivamente me encantaba esta historia de cómo se hizo ese estudio, cómo se preparó todo. Ahí te lo explica todo en Caballo de Troya 1, Caballo de Troya 2, 3, 4, 5, 6. Yo los tengo todo y cada que salía me urgía ganar una oratoria, me urgía que saliera un programa un concurso de oratoria, no tanto por ganar, sino para que mi mamá me pudiera comprar un libro, porque era la única forma que me compraba un libro, ¿no? Desgraciadamente, pues las cosas no estaban yo sé que mi mamá me hubiera querido comprar todos, ¿no? Y yo no era de esas niñas que me gustaba la ropa o que me moría no, yo quería libros, y me la pasaba leyendo. Tampoco no fui de tener Barbies o eso, no, a mí me gustaban las Polly Pockets, que eran las muñequitas chiquititas, y leer todo lo que podía. Y pues como mis papás no me podían comprar muchos libros, pues me chutaba los libros de mi papá, que precisamente pues no eran libros como de niños, ¿no? Eran libros de historia, de política, y pues yo pienso que también de ahí mi amor pues por estos temas. Y cada que ganaba un concurso, pues bueno, después ya no me dejaban concursar porque siempre yo ganaba primer lugar, como que le querían dar oportunidades a otros alumnos, entonces yo me enojaba porque decía, ¿y ahora cómo me van a comprar mi libro, no? Ya salió el nuevo de JJ Benítez, ¿y cómo voy a comprar este libro? Pues bueno, después ya fui ahorrando, yo me compraba ya mis libros. Ahora lo que hago es eso, mi esposo sabe que en mi cumpleaños, que todo, libros, pero libros que a mí me gusten, porque de repente la gente me regala libros y a veces les tengo que confesar que a veces no los leo porque no son libros que me interesen, sino mi esposo ya mejor me dice, no, vamos a la librería, vamos, y tú cómpralo, porque tú sabes. Entonces yo me pongo ahí a ver y yo ya sé más o menos qué temas me gustan. Para mí es un excelente regalo, la verdad. Porque es soñar con los ojos abiertos. Me decía mi hijo Santi apenas, me decía, mamá, es que soñar es volar, leer es soñar con los ojos abiertos. Y sí, así es, efectivamente. Y entonces, por eso me encanta viajar y leer libros, porque es conocer otros mundos, ¿no? Bueno, y entonces, por eso él hace estos 9 tomos de JJ Benítez, pero durante 30 años, no crean que los sacó todos de un jalón, ¿no? Fue sacando uno en uno y ahí fue cuando le fue bien. Ha sido uno de los libros más vendidos en todo el mundo, en España, se ha traducido a no sé cuántos idiomas y ahí le fue cuando le empezó a ir muy bien a JJ Benítez y me da muchísimo gusto que a partir de Caballo de Troya él haya tenido toda esta fama y pues que le haya ido bien, ¿no? En esto que era su pasión. Y después, en una ocasión, dice que estaba en Noruega promocionando pues el último libro de Caballo de Troya. Él pensaba que era el último Caballo de Troya. Y en eso recibe también una llamada creo que estaba en la televisión, recibe una llamada de un telespectador y le dice que él también había estado en ese estudio de Caballo de Troya y que él tenía también información al respecto. Entonces, bueno, se queda de ver también con él en Noruega, le da también información y con él, como ya había terminado como la saga de Caballo de Troya hasta el libro 9, con la información que le da esta persona en Noruega, que también no le da su nombre ni nada, él termina de completar esta saga, pero ya no le pone Caballo de Troya, sino le pone Los diarios de Eliseo. Y ahí está la culminación, un libro padrísimo, sorprendente de Caballo de Troya, los invito a que lo hagan. A ver si se los puedo leer. Yo quisiera leerles tal cual los libros, pero ¿qué creen? Que a veces me lo prohíben por derechos de autor. Me han bajado ya como 3 o 4 libros que yo se los he leído, pero a la hora de subirlo a YouTube me lo bajan y me da mucho coraje. Pero pues bueno, tienen razón, porque están protegidos por derecho de autor y porque
pues las editoriales y eso lo que quieren es que compres el libro, ¿no? Entonces por eso trato como de contárselos, pero el Caballo de Troya está buenísimo. Si tienen oportunidad de verlo, de leerlo, léanlo todos los 9 y también lean los diarios del liceo. Voy a tratar también de hacerles ahí como una sinopsis, un recuento. Pero, por ejemplo, como en Caballo de Troya 3 o 4 más o menos, porque te van platicando todo, desde cómo son los estudios, te explican las máquinas, todo, cómo van cuando aparecen y se dan cuenta que efectivamente es el año 0 de Jesús, cuando te platican todo esto de los Reyes Magos, que realmente lo que no seguían como a la estrella de Belén, incluso hay como estudios que piensan que era un ovni, porque tenía movimientos, porque lo podían ver incluso de día, y pues una estrella tú no la puedes ver de día, entonces piensan que es como un tipo ovni, la estrella de Belén de los Reyes Magos, y bueno, van así, van regresando, van haciendo estos estudios, hasta que por fin llega, pero no daban con Jesús, hasta que por fin llegan como cuando Jesús tenía 30 años, porque acuérdense que cuando Jesús muere a los 33 años, pero no hay mucha información de los 30 a los 33 años, esos últimos 3 no se sabe mucho de la vida de Jesús, y lo que quería este proyecto es investigar qué había pasado en esos 3 años, también investigar quién había sido Jesús, si Jesús realmente había existido, y pues sí, en efecto, ellos con esto se dan cuenta que realmente sí existió Jesús, y como les digo, en el Caballo de Troya 3 o 4, estas personas dan con Jesús. Jesús está sentado en una escalinata y entonces ellos, pues está hablando con la multitud y entonces ellos se acercan a oír lo que dicen y en el libro está descrito tal cual, o sea, está descrito de una forma tan bonita y tan maravillosa y tan sublime que yo me acuerdo que estaba yo leyendo esa parte y me solté a llorar, porque es una historia tan bonita, pero de llorar de ese sentimiento de... Estaba yo en mi cuarto leyéndolo y llorar, ¿no? Cuando ellos conocen a Jesús, porque te describen cómo era Jesús, todo lo que estaba diciendo. Imagínense qué maravilla, ¿no? Que podamos viajar a través del tiempo y que puedas conocer a un personaje, bueno, a Jesús, imagínense, ¿no? Ha de ser maravilloso, cautivador, bueno, se me pone la piel chinita. Y me acuerdo que esa parte a mí me quedó muy, muy marcada, porque ahí describen a Jesús. Fue algo muy, muy bonito, esa parte. Les digo, es el Caballo de Troya 3 o 4. Y entonces, bueno, yo leí todos sus libros. Pero, y ya, pasó, yo crecí, me casé, tal. Y ahora, platicando con mi esposo, en mis pasados videos les he platicado que mi esposo, pues a su abuelito lo quiso muchísimo, fue como su papá para él. Y cuando se murió su abuelito, al año de que había muerto, el abuelito lo vino a visitar, bueno, lo fue a visitar donde él vivía, en un sueño, y nunca me lo había platicado hasta que empezamos como a tratar todos estos temas, y me dijo, mira lo que me sucedió a mí me pasó esto, al año de que él muere, mi abuelito me vino a visitar, y me dijo que estaba bien, me dijo, estoy bien, pero yo lo veía joven, bueno, su abuelito murió joven, pero a los 60 y tantos años, pero dice que lo veía joven, con la piel joven, pues como si fuera un joven, un muchacho de 20, 18 años, y me hizo una descripción de todo lo que veía, ¿no? Me decía que era, pues como un jardín muy grande, pero que al fondo había como agua, y que entonces él iba como hacia el agua, pero que el abuelito no dijo nada, que solo volteó, pero que él sabía, que es la telepatía, ¿no? Que a través de su mensaje, como mensaje telepático, él sabía que le dijo, estoy bien. Entonces, pues me investigó, o sea, me entregó muchísimo este tema y me puse a investigar el tema y me salía un libro que se llama Estoy bien, estoy bien, estoy bien, que es un compendio de más de 170 historias, y estas 170 historias del más allá, todas coinciden, y adivinen quién era el autor de este maravilloso libro, J.J. Benítez. Entonces, cuando yo veo que hay un libro que se llama Estoy bien y que es de J.J. Benítez, bueno, me quedo impactadísima y le digo a mi esposo, claro, J.J. Benítez, y mi esposo, sí, claro, ¿quién es? Y entonces ya empiezo a platicar toda esta historia y le digo, vamos a comprarlo, por favor, vamos a comprarle su última obra que se llama Estoy bien. Entonces, bueno, ya compramos el libro y efectivamente son más de 170 historias que hablan de gente que ha visto más allá, que hay después de la muerte. Son estas personas que son episodios, bueno, vivencias de estas personas que se van a morir
pero que no se mueren, ¿no? La clásica historia de que vi un túnel de luz, vi una luz que me llamaba, vi cómo mi cuerpo se desprendía, cómo mi espíritu se desprendía de mi cuerpo, pero de repente por algo ya no se murieron. Pero coinciden todas estas personas de diferentes países, de diferentes regiones, llegan a la misma conclusión y llegan a ver lo mismo, ¿no? Llegan a ver como todo esto. Entonces él hace como el compendio de todas estas entrevistas y la mayoría de estas entrevistas es estoy bien, es algo que no me dio miedo, estoy bien, y por eso de ahí el libro, el título del libro, que se llama Estoy bien, que se los voy a poner aquí para que lo vean. Entonces, bueno, empecé como a hilar cabos, ¿no? JJ Benítez, Cabo de Troya, mi infancia, esto que le pasó a mi esposo, este tema que me está interesando muchísimo, este libro que él escribió. A mí me encantan estas coincidencias que van forjando tu historia y van forjando tus días. Y bueno, son historias muy bonitas. Si pueden comprar este libro, también cómprenlo. Yo creo que después de la vida sí hay vida. Con estos libros, con todos estos, y bueno, desde nuestra formación católica, ¿no? En la Cábala, también todo esto se dice que, pues efectivamente, después de la vida hay vida. Hay mucha gente, sobre todo los escépticos, que creen que después de la vida, que cuando te mueres, te mueres. Yo no creo que sea así. Yo no creo que seamos tan simples y tan sencillos, con todas las maravillas que tenemos y que vemos y toda esta energía. No creo que cuando nos muramos y ya. Yo creo que sí hay algo más allá, y es lo que dice este libro. Después de la vida hay otra vida, y dicen que es mejor que esta. Eso hace que no te dé miedo morir, porque sabes que hay más allá, ¿no? Hay unos que dicen que creen en la reencarnación, que por aquí te estás muriendo y por aquí estás naciendo en otro niño, en otra niña, y hay muchos testigos al respecto, muchas historias, mucha información, desde el niño de Australia que reencarnó que era Lady Di en su otra vida, desde muchas cosas, ¿no? ¿No les ha pasado que de repente algún niño dice, mamá, yo en mi otra vida fui esto, fui lo otro? Pues es precisamente por toda esta reencarnación, y dicen que uno reencarna y reencarna hasta que aprendes lo que tengas que aprender, y si no lo aprendes otra vez, ahí va de nuevo, ¿no? Está la historia de un alcohólico, por ejemplo, que su familia le decía que por favor ya no tomara, que causó mucho sufrimiento en su familia, en sus seres queridos, y él no les hacía caso, él seguía tomando, falleció y reencarnó, adivinen en qué, en un perro, pero era un perro de un alcohólico. Y era una vida horrible porque el alcohólico se emborrachaba todo y el perrito pues no podía decir nada, ¿no? Entonces todo esto, que tú creas tu karma, toda esta creencia. Hay otros que la religión católica te dice que no, que vas al cielo, si fuiste una buena persona vas al cielo, pero si no te quedas como en ese purgatorio, y si no te vas al infierno, si fuiste una mala persona. Otros dicen que el infierno es aquí en la tierra, el cielo es aquí en la tierra. Tengo una amiga que le pasaban muchas situaciones paranormales, pero yo creo que le pasaban todas estas situaciones paranormales porque dice que su abuelita le rezaba a los espíritus del purgatorio. Entonces después, investigando todo eso, digo, no hombre, es gravísimo, porque los que están en el purgatorio pues son almas que cometieron algún error o que hicieron daño a mucha gente y que en su momento no lo notaron, causaron mucho sufrimiento a mucha gente, y hasta que estas personas pues no las perdonan o como que no cumplen como su misión aquí en la tierra, siguen en ese purgatorio. Pero como puede haber entes buenos, como también puede haber entes malos. Entonces imagínense, si la abuelita le rezaba a los entes del purgatorio, pues imagínense, ay Dios mío, ¿no? Con qué cosas se pudo haber encontrado. Y por eso yo pienso que en esa casa de la abuelita pues pasaban tantas y tantas cosas. Pues cómo no. Por ejemplo, cuando dicen, a veces yo digo, cuando se te pierde algo y le dices, rézale a tal, yo a veces pienso que le estamos rezando como esas almas del purgatorio. Entonces me da un poco de miedo y digo, no, ¿no? Y pues sí, porque todos llegan a esa conclusión, ¿no? Llegan a la conclusión de que cuando ya te vas a morir, las enfermeras incluso lo saben, ¿no? Cuando ya son personas terminales, ya tienen una enfermedad terminal, que ya saben que son sus últimos días, sus últimas horas. Muchas veces es curioso cómo la mayoría de la gente pide quedarse sola, ¿no? Nacimos solos y morimos solos, entonces mucha gente pide esos últimos minutos quedarse solos. A veces las enfermeras saben que ya es como sus últimos minutos y los dejan como solos, y hay veces donde el familiar pues no quiere estar con
pero no les, bueno, mucha gente ha platicado que cuando va a morir su mamá o su papá y están agarrándoles la mano, el papá ya está ido, ¿no? A lo mejor se despide de ellos una última vez y después ya se queda como ido él como en su proceso ya de muerte, que es un proceso solo, ¿no? Porque venimos solos y nos vamos a ir solos. Y lo que ven es eso, que ven cómo su cuerpo, cómo su espíritu se desprende de su cuerpo y empiezan a ver como que se abre un portal de luz, que ellos dicen que sí, pero es como si esa luz te llamara, como si fuera tu mamá cuando eres un bebé, que son los brazos de tu mamá y corres. Es como un imán que te llama, ellos sienten que esa luz, ese portal de luz, es como un imán que los llama, no sienten en ningún momento dolor, sufrimiento, sino al contrario, mucha felicidad, mucha paz, mucha tranquilidad, porque a veces aquí en la tierra nos quedamos muy afligidos por la muerte de nuestros seres queridos, cuando a lo mejor ellos la están pasando muy bien y están muy contentos y muy tranquilos cuando fueron buenas personas, porque también cuando dejaron muchas cosas pendientes y cuando fueron unos hijos y con la gente se portó muy mal. Cada uno de nosotros sabemos cuando nos portamos bien con la gente o cuando no, cuando hacemos lo correcto y cuando no hacemos lo correcto. Y hay gente que le vale, hay gente que se cree Dios, hay gente que le vale y que yo soy tal por cual y que va por la vida lastimando los sentimientos de las personas, no sé, haciendo como todo este tipo de cosas malas y no se da cuenta del sufrimiento que causan las demás personas. Entonces, bueno, mientras dicen que empiezan a ver en este portal de luz que se abre, empiezan a ver como signos, ¿no? Por ejemplo, lo que también dice, es sorprendente cómo la energía, si tú eres católico, pues vas a ver a Dios, a Jesús, a la Virgen María, ¿no? A la Virgen de Guadalupe. Si tú crees en Shiva, eres de la India o algo, son los símbolos, todos los símbolos y toda la fe que tú fuiste recopilando durante tu vida, las vas a ver plasmadas como en ese portal de luz. Y de repente, al momento que todas estas historias coinciden en que cuando vas a atravesar como ese portal de luz, se te vienen a tu mente todos los recuerdos, desde tu infancia, de toda tu vida, ¿no? Así rapidísimo, todos tus recuerdos, todo lo que hiciste bien, mal, tal. Y de repente es como un viaje y de repente ya llegas al paraíso, lo que ellos tachan, bueno, no tachan, sino que describen como el paraíso, ¿no? Un agua cristalina, pero dicen que ese paraíso son con colores vivos que no pueden explicar porque su descripción va más allá de lo que sus palabras pueden decir. Imagínense qué maravilla. Y es lo que mi esposo también me decía, que en ese sueño va más allá de lo maravilloso que es ese mundo, de lo majestuoso que es ese mundo, de los colores vivos. Son colores vivos que van más allá de tus ojos, ¿no? Que son colores que tus ojos jamás habían visto, pero que a la vez siempre habían visto. El agua cristalina, pero tan cristalina que pareciera como oro, como parecieran como rayos, como, bueno, un agua cristalina bellísima, donde todo es paz, donde todo es tranquilidad. Unos dicen que ellos veían que en el cielo ahí había como muchos oficios también, porque este mismo sueño que tuvo mi esposo también lo tuvo uno de sus tíos y no platicaron nada hasta años después, llegaron a la conclusión que habían tenido el mismo sueño. Y en este sueño al tío mayor le decía eso, le decía, me dieron chance de venir un ratito para decirte que estoy bien, pero también él jamás habló, sino todo fue como por telepatía, y es lo que dicen, que ahí es como todo por telepatía. Tú sabes que te están diciendo esas palabras, pero sin que ellos muevan la voz, ¿no? Entonces son mensajes telepáticos, y que pues un cielo impresionante, que todos son felices, que es lo que también dicen, por ejemplo, en el mundo cristiano, ¿no? Que es... no hay sexo, o sea, no sabes hombres, mujeres, como que eso también se pierde un poco. Bueno, todas estas historias, yo puedo estar leyendo este tipo de historias y me sorprende cómo todas coinciden, y aunque vengan de diferentes países y de diferentes regiones, y hombres, mujeres, oficios, profesiones, todos llegan, aunque sean escépticos. Hay muchos escépticos que decían, yo no creía y me sucedió esto, y pasó esto y ahora sí creo, claro que sí creo. Como les digo, yo sí creo en todo esto. Ustedes díganme qué opinan al respecto, si creen o no creen, pero me da mucha tranquilidad saber que después de la vida hay vida y que va a ser una vida mucho mejor que esta. Y pues bueno, las personas que fueron muy buenas se van directo al cielo. Mi esposo dice que su abuelito era una persona buenísima, que seguramente pasó directo al cielo, porque dice que lo soñó una vez y ya jamás lo volvió a soñar,
como que ya fue directo al cielo, pero hay almas que siguen como en ese purgatorio, ¿no? Viendo como el dolor que causaron en las demás personas, y eso ha de ser dolorosísimo, ¿no? Ver que en ese momento tú hiciste esto y le causaste ese dolor a esa persona, pues ha de ser muy fuerte. Y bueno, pues hasta aquí mi tema con JJ Benítez, con todos sus libros, con este libro de Estoy bien, por favor léanlo, es un libro muy bonito, y no hay que tener miedo a la muerte, porque no hay muerte. Después de la vida hay más vida, y es una mejor vida que esta. Muchas gracias por seguir este video, nos vemos en el siguiente video, y recuerda, tu voz puede cambiar el mundo. Hasta la próxima.